Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 2 y hoy en versículo 11. Hay estudios inductivos allí en la entrada si quiere llevar uno después, que tiene las referencias que siempre vamos a estar mirando. Y también pueden traer eso el miércoles si quieren a las 18 horas para profundizar sobre los temas que vamos a estar hablando. Después del mensaje de la semana pasada, casi nadie me dijo nada, pero volvieron, así que estoy animado. Volvieron, eso es bueno. Y como le dije la semana pasada, hoy tenemos otro pasaje bastante difícil, un desafío, siguiendo realmente con el mismo tema, pero con otro aspecto del mismo tema. Vamos a comenzar pensando en esto. Hoy en día miramos alrededor desde nuestra iglesia, hay iglesias todo alrededor nuestro, y encontramos por todas partes que hay pastoras. Hay pastoras. Debes estar pensando una de dos cosas, o debes estar pensando, entonces, ¿por qué no tenemos pastoras nosotros? O debes estar pensando, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que haya iglesias con pastoras? Ahora, la semana que viene vamos a comenzar a ver los requisitos para un pastor, porque eso es lo que se encuentra en capítulo 3. Pero quiero, y pueden mirarlo si quieren, está allí en su Biblia el próximo versículo, el próximo capítulo. Pero cuando habla del pastor dice así, palabra fiel es esto, si alguien, y alguien es masculino, es un artículo masculino, si alguien aspira al cargo de obispo o pastor, una buena obra desea hacer. Un obispo o un pastor, es un artículo también masculino, un obispo debe ser pues irreprochable. Entonces siempre cuando vemos los artículos y los pronombres, cuando está hablando de un pastor, es masculino. Después allí en versículo 2 dice marido de una sola mujer. Es muy difícil tener una pastora que es marido de una sola mujer. Después dice todos los otros requisitos y en versículo 4 dice que gobierne bien su casa. Todas las indicaciones que encontramos allí es que el que lleva el oficio del pastor es un varón. En Tito capítulo 1, el otro lugar donde hay requisitos para el pastor, dice, lo designarás si el anciano, que es otro nombre para pastor, si el anciano es irreprensible. Un artículo masculino. Y después dice, marido de una sola mujer también, y lo mismo que dice en 1 Timoteo. Aun cuando pensamos en diáconos, recuerden en Hechos capítulo 6 cuando eligieron los hombres para atender a las mesas, que creemos que es el antecedente para el oficio de diácono, y dice en Hechos 6:3, por tanto hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres. Los apóstoles dijeron, escogen 7 hombres para encargarse de este trabajo. La palabra pastora no existe en el Nuevo Testamento, no hay tal palabra. No hay un artículo femenina para poder hablar del pastorado. Entonces uno debe estar pensando, bueno, si la Biblia no habla de pastoras, si no permite realmente por la gramática pastoras, entonces, ¿cómo se justifica las iglesias que tienen pastoras? Bueno, le voy a decir brevemente cómo lo justifican. Algunos dicen, lo que dice la palabra de Dios sobre el pastor es cultural. Entonces Pablo estaba hablando en su tiempo de su cultura, dando indicaciones para las iglesias de su tiempo, pero como la cultura ha cambiado, esas cosas ya no se aplican a nosotros. Bueno, la verdad hay cosas en la Biblia que fueron dirigidos a ciertas personas en ciertos momentos, como la ley que fue dada a Israel, como los judíos que no pueden comer cerdo, por ejemplo, pero nosotros podemos porque el Nuevo Testamento nos permite. Hay cosas que están aplicables en cierto momento para ciertas personas, pero no podemos nosotros decidir que cuando no nos gusta algo, simplemente lo interpretamos culturalmente y decimos, bueno, eso no es para nosotros. La Biblia tiene que decirnos que es cultural. La Biblia tiene que decirnos que fue para un momento, y si no, tenemos que aplicarlo a todas las personas en todos los tiempos. Y vamos a ver el pasaje de hoy que es muy claro que los argumentos no son culturales, sino son basados en la sabiduría de Dios. Algunos dicen, podemos tener pastores hoy porque Pablo fue machista. Lo dicen así nomás. Es increíble cómo acusan a pobre Pablo de ser un machista. Dicen que fue un
un soltero, un viudo y no estaba acostumbrado a tener una esposa, entonces fue machista y hablaba así. El problema con eso es que a mí no me importa personalmente si alguien quiere pensar que Pablo fue machista, aunque no era, pero si alguien quiere pensar eso, está bien, piensen lo que piensen. Pero cuando miren a la palabra de Dios y leen lo que Pablo dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo y dicen que basado en la inspiración de las Escrituras que Pablo fue machista, realmente están diciendo que el Espíritu Santo es machista. Están diciendo que Dios es machista. Y entonces ese argumento no sirve. Vi en algunos de los comentarios mientras que estoy estudiando la semana pasada y esta semana que algunos dicen, aquí Pablo está equivocado. Ellos son personas que no creen en la inspiración de las Escrituras y una vez que comenzamos a decir de la Biblia, esto me parece bien y esto me parece equivocado, esto bien, esto equivocado, entonces ya no tenemos palabra de Dios. Tenemos palabra nuestra y nosotros decidimos lo que vamos a aplicar y lo que no vamos a aplicar, pero la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. La justificación que he escuchado más en mi vida, que lo he escuchado muchas veces y creo que debemos prestar atención a esta justificación para mencionarlo al final del mensaje, y eso es que algunos dicen, no es que queremos tener pastoras, sino que no hay hombres. No hay hombres. Las mujeres quieren enseñar, las mujeres quieren liderar, las mujeres quieren ser pastoras. ¿Dónde están los hombres? Y lamentablemente muchas veces es verdad que hay más mujeres con disposición de servir al Señor que hombres, que hay más mujeres que quieren liderar que hombres. Muchas veces es así. Gracias a Dios hoy en nuestra iglesia no es así, pero por muchos años al principio de nuestra iglesia fue así. Muchas mujeres con ganas de trabajar, muchas mujeres fieles que querían servir. Eso fue bueno. Pocos hombres que estaban dispuestos a liderar y hacerlo así. Y muchas iglesias son así. Pero ¿sabe qué la palabra de Dios no dice cuando habla de los requisitos para un pastor? No dice si hay un hombre, que sea un hombre irreprochable, etcétera, etcétera. No dice, si encontraste este hombre, hacerle pastor, pero si no encontraste este hombre, entonces ponga a quien quieras. Si hay requisitos para un pastor, que vamos a comenzar a ver la semana que viene, es porque Dios no quiere que pongamos pastores que no cumplan con esos requisitos. Y si comenzamos a decir, no encontramos un hombre que cumple con esos requisitos, entonces lo que tenemos que hacer no es poner a una persona que no cumple, sino tenemos que orar que el Señor provee una persona que cumple con esos requisitos. Porque una vez que comenzamos a decir nosotros, no hay alguien que tiene esto, no tiene el otro, entonces ya tiramos todos los requisitos. Y el Señor puso requisitos por una razón. Él quiere cierta clase de persona pastoreando y liderando. Este tema es muy controversial. Obviamente en la cultura vivimos un tiempo de la liberación de la mujer y la igualdad de la mujer. Ahora, déjame decir, antes de que vamos muy lejos, la Biblia permite a la mujer trabajar secularmente. Las mujeres pueden trabajar afuera de la iglesia. Dios no prohíbe eso. La mujer virtuosa hizo muchas cosas fuera de su casa, trabajando. No estamos hablando de eso. Creo que si la mujer trabaja afuera, debe ganar lo mismo como el hombre que trabaja en el mismo trabajo. Eso es justo, debe ser así. Han logrado algo de eso, que no era así antes. La Biblia está de acuerdo con eso, no hay problema con eso. Allí afuera la mujer hasta que puede ser presidente. Bueno, hay que ver cómo sale eso, pero puede ser presidente. Dios no tiene problema con eso. No es que Dios quiere que la mujer no pueda hacer ciertas cosas, pero hoy, como hemos visto ya, Pablo está hablando de cómo la iglesia debe funcionar. En capítulo 3, versículo 15, él va a decir, estas cosas he escrito para que sepan cómo conducirse en la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Entonces hoy vamos a hablar no de lo que la mujer puede hacer en la sociedad, sino lo que Dios quiere que lo que la mujer haga en la iglesia de Cristo. Ahora, lamentablemente, como en muchos casos, la iglesia tiene la tendencia de acomodarse a la cultura. Nadie quiere predicar un mensaje como voy a predicar hoy y ver lo que Dios dice en cuanto a lo que la mujer debe hacer en el ministerio de la iglesia si no está de acuerdo con lo que la mujer de la cultura piensa.
Déjame explicar brevemente cómo estas cosas van invadiendo a la iglesia. Estaba leyendo en preparación para este ministerio. Hay una iglesia muy famosa en Estados Unidos. Es la iglesia más grande de la Convención del Sur en Estados Unidos. Lo menciono porque muchos de ustedes han escuchado de esta iglesia. Y su pastor es muy famoso, se llama Rick Warren. Algunos de ustedes han escuchado de él. Quizás han leído su libro que dice Una vida con propósito. Ha tenido un ministerio muy en público. Él se jubiló el año pasado. Pero antes de jubilarse, le ocurrió ordenar para su iglesia, la iglesia más grande de la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos, le ocurrió ordenar a 3 pastoras. Y no solamente eso, cuando él se jubiló, trajeron un nuevo pastor a la iglesia y ese nuevo pastor vino con una bendición extra, digo irónicamente, porque trajo también su esposa que es una pastora. Entonces hoy en día tienen 4 pastoras en la iglesia bautista del sur, que es la iglesia de Rick Warren, muy conocido y muy grande. Eso viola la declaración de fe de los bautistas del sur de Estados Unidos, que es, los bautistas del sur en Argentina son independientes de los de Estados Unidos, pero esto viola su declaración de fe. Entonces la convención dijo, ¿qué vamos a hacer con esta iglesia? La iglesia más grande, ya tienen pastoras y eso viola nuestra declaración de fe. Debemos expulsarlos quizás. Entonces se reunieron para hablar de eso y ¿sabe lo que dijeron? Vamos a estudiar el tema. Vamos a volver a ver el tema por las dudas. Al Mohler, que algunos de ustedes saben de él, es un excelente pastor entre ellos. Él se puso de pie y dijo, ¿qué vamos a estudiar? La palabra de Dios dice que el pastor es un hombre. Pero no expulsaron a la iglesia de la convención. Lo están estudiando todavía. Eso le digo para que sepan que una iglesia que en un momento no lo permitía, más adelante puede permitirlo. Entonces es algo que debemos entender de la palabra de Dios. Hoy en el pasaje de hoy Pablo va a definir el rol de la mujer en el ministerio de la iglesia. Y vamos a leer, vamos a comenzar en versículo 8 para tener el contexto y ver lo que ya hemos visto. Dice 1 Timoteo 2:8, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Eso lo vimos hace un rato, que Dios quiere que los hombres en la iglesia sean hombres santos. Versículo 9, asimismo que las mujeres se visten con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Eso lo vimos la semana pasada y vimos cómo la mujer debe vestirse en la iglesia cuando viene para adorar al Señor. Y lo que vamos a ver hoy dice, versículo 11, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Entonces hoy vamos a ver cómo Pablo define el rol de la mujer en el ministerio de la iglesia. Y como siempre en nuestra iglesia, no vamos a dejar que la cultura nos dice cómo hacer, sino vamos a dejar que la palabra de Dios nos dice cómo hacer. Y si es contracultural, vamos a seguir la cultura de Dios. Ahora, antes de meternos en el texto, en estos pasajes siempre tengo que dar una introducción larga. Quiero mencionar algunos principios fundamentales antes de ver exactamente lo que dice el pasaje. Primer principio fundamental que quiero mencionar es esto, que el hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. ¿Sí? ¿Está claro eso? Delante de Dios, la mujer tiene el mismo valor que tiene el hombre el mismo valor que tiene la mujer. En Gálatas 3, 28 y 29, Pablo dijo, no hay judío ni griego, no esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Está hablando en la iglesia, hombre y mujer, todos son uno en Cristo Jesús. No hay diferencia de valor. Y después dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. El hombre es heredero de las riquezas espirituales del Señor. La mujer es heredera de los mismos beneficios espirituales. Somos coherederos.
Todos iguales delante del Señor. La salvación es igual, las bendiciones son iguales, la herencia es igual. En 1 Corintios 11 y 12 dice así: sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Entonces, otra vez, el hombre fue creado y del hombre el Señor creó a la mujer. Pero todos nosotros nacimos de una mujer. Y la palabra de Dios dice entonces que en esos procedimientos todo procede de Dios. Todos tienen el mismo valor delante del Señor. En 1 de Pedro 3:7 dice: ustedes maridos igualmente conviven de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Traten a sus esposas así porque son herederas de la misma gracia de que ustedes varones son herederos. Entonces, primer fundamento antes de ver el texto: delante de Dios el hombre y la mujer tienen el mismo valor, tienen la misma importancia, tienen la misma salvación. Segundo, y esto hay que entender, el segundo que voy a decir, porque no es lo que aprendemos en el mundo, pero es la manera de pensar de Dios. Y eso es lo siguiente: roles, para Dios, roles y sumisión no definen valor. Roles y sumisión no definen valor. ¿Qué quiero decir con eso? En 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Así que allí más o menos ya podemos entender eso en nuestra manera de vivir, que el hombre necesita someterse a su cabeza, que es Cristo, y Dios ha instruido a la mujer a someterse a su marido, que es su cabeza. Y eso para algunos en el mundo especialmente es chocante. Espero que no es chocante para nosotros. Pero mire lo que dice después: y la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza de Cristo es Dios. Ahora es muy interesante eso, porque significa que Cristo se somete a Dios el Padre. Dios el Hijo se somete a Dios el Padre. Sin embargo, la Biblia es muy claro, y podemos ver muchos pasajes en este momento, que dice que Jesús es Dios. Juan 1:1: en el principio ya existía el verbo, que es Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 6:38: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando entendemos Dios en la Trinidad, Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, Dios el Espíritu Santo es Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios el Hijo se somete al Padre y Dios el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Entonces, en el pensamiento de Dios, roles y sumisión no es una indicación de valor, ni de importancia, ni de esencia, porque aún en la Trinidad hay sumisión. Sin embargo, cada uno que se somete es Dios. Son tres personas, son tres roles, son tres personas, todos Dios. El Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: cuando el Espíritu Santo de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces Jesús dice: cuando yo no estoy, vendrá el Espíritu Santo. Él no va a hablar por sí mismo, Él va a hablar lo que recibió. Él va a hablar de mí, Él va a glorificarme a mí. Sin embargo, y otra vez podemos elegir muchos pasajes, en Hebreos 9:14 dice: mas la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Solo para marcar el Espíritu eterno vivió desde siempre, es eterno, solo Dios es eterno, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, Él viene para glorificar al Hijo. Nosotros sabemos que, con mucha claridad, que en Mateo 28:19 dice que cuando predicamos el Evangelio a alguien y ellos se convierten, que los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No vamos a bautizarlos en el nombre de un Dios y después dos personas que no son Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Sin embargo,
El Hijo se somete a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo habla lo que recibe del Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de eso? Que el que se somete y el que está arriba, digamos, no hay diferencia. Es simplemente los roles que Dios tiene en su existencia desde siempre. Y entonces cuando lo aplica a nuestras vidas, en el hogar y en la iglesia, para Dios no significa que uno es superior y uno es menor, simplemente son roles que Él ha establecido. Quiero también marcar lo siguiente, en principios antes de arrancar. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento los líderes designados para la iglesia, encontramos lo siguiente. El Señor eligió a 12 apóstoles, todos varones. Encontramos que la palabra de Dios es bajo la inspiración del Espíritu Santo, escrito por hombres llevados por el Espíritu Santo, todos hombres. Encontramos en la palabra de Dios que todos los nombres y pronombres y toda indicación para los pastores es que sean varones. Encontramos que, ya lo mencionamos, que los diáconos, cuando eligieron los primeros diáconos y también todos los pronombres e indicaciones son varones. Entonces, vemos que el plan y designación de Dios en el Nuevo Testamento es que los líderes de su iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento sean varones. Ahora, hasta ahora algunos están diciendo, bueno, no hay nada para nosotros las mujeres. Otra cosa que quiero mostrar antes de entrar en el texto es, escuchen bien las palabras porque los elegí con cuidado y creo que es así. Quiero que vemos la prominencia revolucionaria de la mujer en el Nuevo Testamento. La prominencia revolucionaria de la mujer en el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesús, la mujer no tenía mucha importancia en la sociedad y la mujer no iba a ser nombrado. Pero déjame leer este pasaje. Voy a leer algunos versículos acá para que capten la importancia de esto. Esto es Lucas 8, 1 a 3. Dice así. Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Jesús comienza su ministerio, menciona a los 12 discípulos que son hombres, pero no dice quiénes son, no menciona que Pedro y Juan y etcétera, pero después en el conjunto con eso dice, ¿sabe quién más les acompañaba? Algunas mujeres. María Magdalena, ella fue salvo así. Juana, la mujer de Chuza, no sabemos nada de Chuza, menos de que fue mayordomo de Herodes. Probablemente como mayordomo de Herodes, un hombre muy importante en la sociedad, pero no sabemos nada de Chuza, pero sí sabemos que Juana acompañaba a Jesús. Y Susana y muchas otras. Es revolucionario que el Señor fue acompañado por mujeres. Es revolucionario que en aquel entonces que fueron nombrados por nombre y demuestra que para Dios la mujer en su ministerio tiene gran importancia. Cuando pensamos en la resurrección, todos nosotros sabemos que cuando Jesús resucitó, ¿a quién apareció primero? A las mujeres. Nosotros pensaríamos que cuando Jesús resucita, la primera cosa que haría es presentarse delante de sus discípulos. Eso sería lo más lógico. Pero tenemos pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje que dice que Él apareció primero a las mujeres. Marcos 16:1 dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando fueron allí, fueron las primeras mujeres que vieron a Jesús. Ahora es interesante, uno dice, ¿por qué Jesús apareció primero a las mujeres? Primero fue su plan, pero en segundo lugar, y esto es un poco típico para pensar más adelante, en el día de la resurrección, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaban? En la tumba. ¿Dónde estaban los hombres? Encerrados en el aposento alto, con las puertas cerradas y con cerraduras por miedo de que algo les podía pasar. Y el Señor apareció primero a las mujeres. Realmente en aquel entonces el testimonio de una mujer delante de la ley no fue aceptado.
Cuando las mujeres dicen que resucitó Jesús y lo vimos, su testimonio no tenía validez legal en aquel entonces. Sin embargo, Jesús apareció primero a las mujeres y después a sus apóstoles y a otros. Cuando Pablo va a Europa por primera vez, termina en Filipos y predica el Evangelio. ¿Quién es el primer convertido de toda Europa? Lidia, una mujer. Cuando Pablo predica en Atenas, en el Areópago, está predicando allí, la mayoría se burlan de él y muchos dicen vamos a escuchar más adelante, pero nombra a un par de personas que creyeron y uno de ellos fue Dámaris, una mujer que estaba allí. Y vemos en la palabra de Dios vez tras vez el nombramiento de mujeres que para nosotros nos parece normal, pero en el tiempo en el cual fue escrito el Nuevo Testamento fue revolucionario. Y realmente abrió puertas que hoy en día las mujeres disfrutan, que deben disfrutar. Pero eso es la actitud que tiene Dios. Ahora, al acercarnos al pasaje, miren ahora en versículo 8, esto lo vimos la semana pasada, pero necesito recordarles, dice, por tanto quiero que los hombres y después quiero que las mujeres. ¿Qué es el por tanto? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Salvador. Jesucristo dio a sí mismo el rescate por nosotros. Estamos predicando el Evangelio. Por lo tanto, es sumamente importante que los hombres y las mujeres se conduzcan correctamente en la iglesia. Pablo dice quiero en versículo 8. Quiero, que es una palabra que significa estoy dando mi voluntad con la expectativa que lo van a seguir porque estaba escribiendo como apóstol. En versículo 9 vimos la palabra asimismo, que significa hablé a los hombres de lo que ellos tienen que hacer. Ahora en la misma manera voy a hablar a las mujeres y voy a hablar de su conducta en la iglesia. Entonces es muy importante que interpretamos este pasaje de la manera de conducirse en la iglesia, en su ministerio. Así que al final llegamos al texto. Hoy Pablo define el rol de la mujer en el ministerio de la iglesia y él va a hacer 4 referencias para la mujer en su ministerio en la iglesia. 4 referencias. Primera referencia se encuentra en versículo 11. La primera referencia es un mandato para la mujer. Dice así, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. El mandato es el único mandato que encontramos en este párrafo. El mandato es esto, que la mujer aprenda. Que la mujer aprenda. Esto es el mandato. Cuando las mujeres vienen a la iglesia, deben venir para aprender. Ahora, otra vez, esto fue revolucionario. Hay un rabino que se llama Rabino Eliezer, que vivió casi en este mismo momento, pocos años después, y él escribió en un escrito de los judíos de aquel entonces que se llama Jerusalmi Sota, capítulo 3, versículos 4 y 19. Escucha lo que él dijo. Ojo, no estamos de acuerdo con eso, el Señor está diciendo el contrario, pero esto fue la actitud en aquel entonces entre algunos. Dijo así, el rabino, que se queman las palabras del Torá antes de entregarlas a una mujer. Mirá qué actitud, ¿no? Quemamos la Biblia, esa parte, la ley, antes de entregarla a una mujer. El rabino Abaja, que vivió en 300 años después de Cristo, dijo así, si damos la ley a las mujeres, dice, aumenta su viveza y lo utilizarán para esconder sus transgresiones de sus maridos. Entonces dijeron, no le damos la palabra de Dios porque van a usarlo para manipular a sus maridos, van a hacer un desastre, y entonces no lo dejamos. Esas fueron opiniones del judaísmo en el tiempo del Nuevo Testamento, al principio. Entonces cuando el Señor dice que la mujer aprenda, está dándole la oportunidad de aprender en la iglesia. La mujer fue permitido ir a la sinagoga, pero no fue animado a aprender en la sinagoga. En el mismo mundo griego-romano de aquel entonces, se calculan que en aquel entonces, de los hombres que estaban alfabetizados, solamente 10% de la cantidad de hombres alfabetizados fueron alfabetizados mujeres. O sea, la cantidad de hombres que podían leer y escribir, de las mujeres, 10% de eso. No fue común que tenían la oportunidad de estudiar, no fue común que fueron animados a estudiar.
Entonces otra vez es revolucionario lo que dice el Señor acá en su tiempo. Dice que la mujer aprenda. El Señor quiere que ustedes aprendan. Que aprendan de la palabra de Dios. Que aprendan para conocer mejor a Dios. Que aprenden para poder enseñar la palabra de Dios. Que aprenden para poder servir al Señor mejor. El Señor quiere que aprendan. Así que eso es tu mandato. Vengan a la iglesia para aprender. Ahora, pero después viene la pequeña bomba acá, ¿no? Lo vieron allí. ¿Qué dice? Que la mujer aprenda, ¿cómo? Calladamente. Una mujer dijo, escuché ahora, una mujer dijo calladamente, ¿no? Calladamente. Dice que la mujer aprende calladamente, con toda obediencia. Y mire que al final de versículo 12 otra vez dice, sino que permanezca callada. Algunos ya dicen, bueno, pastor, ya me voy, ya está. Si tengo que aprender callada, eso. Ahora, déjame decirles, buenas noticias. La palabra callada no significa silencio físico. No significa que no podés hablar. Realmente es una palabra diferente acá utilizado que la palabra que se utiliza en 1 Corintios 14:34 cuando dice que la mujer no debe hablar cuando estaban hablando en lenguas. Eso fue otra palabra que sí significaba guardar silencio. Aquí no significa eso, sino aquí la palabra tiene otro sentido. Déjame antes de explicar el sentido, darles algunos pasajes donde esta palabra está utilizada. Que la mujer aprenda calladamente. En 1 Tesalonicenses 4:11, encontramos la misma palabra utilizada y dice así, y que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos. Misma palabra, tranquila. No tiene sentido una vida callada, ¿no? Que lleve una vida tranquila. Segunda Tesalonicenses 3:12 dice, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente, la misma palabra en griego. 1 Pedro 3:4 dice, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. La misma palabra, sereno. Entonces acá cuando está diciendo a la mujer que debe aprender calladamente, está diciendo que debe aprender tranquilamente, con tranquilidad, con sosiego, quieta. La idea aquí es lo siguiente. La idea es que como la mujer viene para aprender y el que es pastor o el que enseña en las reuniones de la congregación va a enseñar la palabra de Dios, y eso no es un rol que la mujer va a tener en la iglesia, ya lo vamos a ver bien en versículo 12. Él está diciendo, venga para aprender, pero no venga para aprender así. Estoy aprendiendo de estos hombres. Dios puso solamente hombres. Yo quiero enseñar. ¿Por qué no puedo enseñar yo? Entonces, voy a dejar que me enseñen, pero no me gusta nada de este sistema. Si yo fuera Dios, esto sería diferente, ¿no? Eso es lo que significa acá la palabra calladamente. Significa aprender sin disturbios, sin contienda, sin rebeldía contra la autoridad que Dios ha puesto. Como una mujer que reconoce, abraza el orden que Dios ha puesto. Pero no significa calladamente, no tienen que entrar y cerrar la boca, sino la idea es aprender sin rebeldía en el corazón, aceptando el orden que Dios ha establecido para la iglesia. Y después dice en versículo 11, dice que la mujer aprenda serenamente, tranquilamente, sin rebeldía, con toda obediencia. La palabra obediencia allí, y en la Reina Valera la palabra con sujeción, que es una mejor traducción en este caso, significa en sumisión al maestro que Dios ha puesto. Cuando el hombre que Dios ha puesto está enseñando, ponete en sumisión a que el hombre te está enseñando la palabra de Dios. Ahora, ojo, que eso no significa que el hecho de que yo en este caso soy un hombre puesto por Dios y estoy enseñando la palabra de Dios, que mientras que sí significa que deben someterse al hecho de que es Dios que estableció que sea un hombre. No significa que debes ya dejar de pensar y decir lo que dice el púlpito, ya, es así, tengo que creerlo, tengo que hacerlo, tengo que agarrarlo, porque lo que está diciendo es que no luchen en contra del hecho que Dios puso un hombre para enseñar.
no significa que el hombre que Dios puso es infalible y que vos no podés pensar. Vamos a ver al final de este capítulo, la última palabra es con modestia. Eso es la palabra que vimos la semana pasada, que significa con buen juicio. Dios quiere que uses su mente, que tengas buen juicio, que sepas discernir. Hay un versículo que usamos mucho, y esto aplica acá a la mujer que está enseñado en la iglesia por un hombre. Esto es este versículo, dice así en Hechos 17. Estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Siempre usamos ese versículo. Yo siempre lo he usado. Ustedes me han escuchado usarlo muchas veces porque dice lo que estamos diciendo que dice, pero nunca lo junté con el próximo versículo. Escucha lo que dice. Nos dice que debemos escudriñar diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y después dice, por eso muchos de ellos en Berea creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Entonces, ¿quiénes estaban escudriñando las Escrituras mientras que enseñaron? Los griegos, los hombres y las mujeres de distinción. El Señor quiere que estén en la congregación escudriñando las Escrituras, asegurando de lo que predicamos es verdad, asegurando que estamos predicando la palabra de Dios, usando su buen juicio, pensando y entendiendo, interpretando, aplicando, todas esas cosas el Señor quiere que hagas. Lo que Él está diciendo en versículo 11 que no hagas, es decir, no voy a someterme a esto porque Dios puso varones. Y eso me molesta. Yo en el siglo XXI no acepto eso. Eso es lo que el Señor está diciendo que está mal. Y dice en versículo 11, con toda sujeción, con toda obediencia, no usurpar la autoridad que Dios ha dado al hombre en la iglesia, enseñar la palabra de Dios. Entonces, la primera referencia es un mandato. No es opcional, es un mandato de Dios de aprender en la iglesia, sin rebeldía en su corazón, respetando el orden que Dios ha establecido. Segunda referencia, versículo 12. Versículo 12, Pablo sigue realmente con el mismo argumento y dice, yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca tranquila. ¿No? La misma palabra. La segunda referencia que tenemos aquí es una prohibición. Una prohibición. No nos gustan prohibiciones. Pablo dice, porque no permito. Está diciendo por qué la mujer debe aprender calladamente y no con rebeldía, porque el apóstol está diciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo que yo no permito, tiempo presente el verbo, diciendo, digo con autoridad que no es permitido lo que él va a decir aquí. Ahora, déjame aclarar antes de verlo un poco mejor que no está diciendo que la mujer no puede enseñar, sino dice que no enseña ni ejerce autoridad sobre el hombre. Puede enseñar en la iglesia, pero no a hombres. Puede enseñar fuera de la iglesia a hombres. Pero aquí está diciendo, no permito en la iglesia que la mujer enseñe a los hombres. Ahora, hay dos prohibiciones aquí en versículo 12. Yo no permito, primero, que la mujer enseñe a los hombres. Lo que significa eso es que la mujer no puede enseñar a los hombres en la reunión pública de la iglesia. No puede ser la maestra, no puede ser la pastora. No debe estar enseñando con autoridad a la iglesia, a los hombres de la iglesia. Es lo que dice Dios. Ahora, lo que no significa eso es que la mujer no puede enseñar en la iglesia. Puede enseñar en la iglesia. Tito 2, 3 y 4 dice que las mujeres enseñen lo bueno y que instruyan a las mujeres jóvenes. Entonces las mujeres grandes pueden enseñar a las mujeres jóvenes, pueden enseñar a los niños, vamos a estar mirando en esas cosas. Puede enseñar a la iglesia, pero no puede enseñar a los hombres. No significa tampoco que la mujer no tiene ministerio en la iglesia. Vamos a ver más adelante que hay amplia oportunidad de servir al Señor dentro de la iglesia. No significa que no puede enseñar al hombre en privado. Hay un caso muy claro, muy importante, que vamos a mencionar varias veces, pero déjame leerlo ahora.
Dice en Hechos capítulo 18, 24 en adelante, que llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. Y dice que Apolos fue un predicador, hombre elocuente, que era poderoso en las Escrituras. Uno de los predicadores más grandes que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Y dice, Apolos había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolos ni fue bautizado, ¿no? en el Señor. Entonces dice, comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Qué pasó allí? Priscila, junto con su marido, toman a Apolos aparte y le enseñan mejor la palabra de Dios. Él fue el predicador en público, ella no le puso de pie y dice, estás equivocado en lo que estás predicando, lo llevó aparte y le enseñó mejor la palabra de Dios. Y más adelante dice que él, al aprender lo que ella con su marido le enseñaron en privado, dice que ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque Apolos refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Su ministerio fue mejor, su ministerio fue más poderoso. Su ministerio glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque una mujer y su marido lo llevaron aparte y le enseñaron mejor la palabra de Dios en privado. Así que no significa este pasaje que tu mujer no puedes enseñar a un marido, tu marido también, a un hombre, ¿no? Sé que todas las mujeres enseñan a sus maridos todos los días, ¿no? Pero en privado. Pero no significa eso. Solamente significa que no pueden hacerlo en la reunión de la iglesia en público. Esto significa que, no significa este pasaje que cada mujer tiene que someterse a cada hombre en la iglesia. No significa eso. A veces hay hombres en la iglesia que ven estas cosas y dicen, yo soy un hombre. Las mujeres en la iglesia tienen que someterme a mí. Y comienzan a dar órdenes a todas las mujeres de la iglesia como si ellos tienen autoridad sobre cada una de las mujeres. Y la mujer mira y dice, ¿qué te califica para darme órdenes? ¿Y qué le califica? Soy un hombre. No tiene ninguna otra virtud para hacerlo, pero es así. Ahora, mujer, debes someterte a tu marido siempre, menos si él te manda a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Y esto está enseñando que debes someterte al maestro que Dios ha puesto en la iglesia, al hombre que Dios ha autorizado a enseñar, pero no a cualquier hombre de la iglesia. Entonces, dice en versículo 11 que Pablo dice, no permito que la mujer enseñe al hombre en la congregación. Número 2, en versículo 12, no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. La palabra ejercer autoridad significa dominar, dar órdenes, dictar, ejercitar autoridad. Es lo que está prohibido aquí. Tomar posición de autoridad sobre el hombre. Y aquí dice una palabra que vimos la semana pasada, dice entonces en versículo 11, no hagas esas cosas, sino que permanezca callada. Y la palabra sino es, el Señor está diciendo no enseñar a los hombres, no ejercitar autoridad sobre los hombres, sino le doy una alternativa, les permito hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que le permite hacer? Dice que permanezca callada. Pero otra vez está diciendo la misma cosa. Está diciendo, quédate tranquila, sin rebeldía en tu corazón. Deja que los hombres que el Señor ha puesto te enseñan. Dejen que los hombres que Dios ha puesto en lugares de autoridad, pastor y diácono, que te lideran, no pelees contra eso. Es el orden de Dios. Es el orden de Dios. Entonces, hay dos prohibiciones aquí. Ahora, John MacArthur dice sobre este tema, dice, es mentira del diablo que lideranza es el rol más significante. El problema que tenemos con esto muchas veces es que pensamos que el líder es superior o cree que es superior y el que está en su misión es menor. Pero eso ya vimos que eso no es la idea de Dios. Es una mentira del diablo, como dice MacArthur.
Dios nos dio distintos roles, pero un rol no es mejor que el otro rol. Simplemente es parte del orden que Dios ha puesto. Entonces, segunda referente, aquí son dos prohibiciones. Ahora, número 3, la tercera referente, versículos 3 y 4, 3 y 14, nos da un fundamento, nos da un porqué. Dice así: porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Aquí encontramos dos argumentos que Pablo nos da por este orden que Dios ha establecido. Ahora, aquí es donde nos encontramos con algunos problemas, porque algunas personas dicen, está bien, esto fue para aquel entonces, pero los argumentos de Pablo son culturales. No es para siempre, era solamente para ese tiempo. Nosotros tenemos que entender estos dos argumentos y después tenemos que discernir si fueron principios del momento o principios eternos. Entonces, el primer principio, el primer argumento, versículo 13, es que Dios estableció este orden porque Adán fue creado primero y después Eva. Ahora, nadie duda de eso, ¿no? La Biblia es muy clara, lo tenemos en Génesis 2. Dice, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Adán fue el único hecho a la imagen de Dios, fue el hombre, Dios ya le delegó cosas, ya estaba en comunión con Dios, pero no había creado Dios la mujer todavía. Dice que no había una ayuda idónea, una ayuda adecuada para Adán. Después dice en Génesis 2:18, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces eso ya es un principio universal, ¿no? Que el hombre sin la mujer, eso no es bueno, ¿no? La mayoría de nosotros somos inútiles sin nuestras esposas. Y el Señor vio a Adán y se dio cuenta que necesitaba de una ayuda idónea, una esposa. Pero él fue creado, ella no había sido creado todavía. En Génesis 2:22 dice, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Eso fue un momento mágico, ¿no? Imagínate a Adán cuando vio a Eva por primera vez. ¿Te acordás, hombre, cuando viste a tu mujer por primera vez? Ay, qué lindo, yo me acuerdo. Nunca me voy a olvidar. Qué lindo. Pero imagínate a Adán, él ni sabía lo que era una mujer. Nunca había imaginado una mujer. Y allí está, el Señor dice, te presento, Eva. ¿No? Amor a primera vista. Pero Dios hizo primero al hombre. Ahora, eso, cuando vemos eso y vemos que es así históricamente, estamos viendo que aún en la creación Dios ya estableció este orden. Dios decidió crear primero el hombre y después crear a la mujer del hombre, y Él ya estableció que el hombre lideraba y que la mujer tenía que seguir la lideranza de su marido. Eso ya fue establecido en la creación. En 1 Corintios 11, 8 y 9, Pablo dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. El hombre estaba solo. Dios dijo que no era bueno, necesitaba de una mujer. Dios creó a la mujer por causa de la necesidad del hombre. La mujer puede en este momento decir, para, que yo soy simplemente creado a causa del hombre, es lo que Dios dice. Pero también deben verlo bien, porque sin ustedes los hombres estamos perdidos. Así que necesitábamos que Dios creara el hombre, la mujer. Entonces, esto es parte del orden que el Señor ha dado. Entonces, el primer argumento de Pablo es, Dios ha establecido a los hombres como los maestros y autoridades en la iglesia, porque eso fue establecido desde la creación. Dios estableció eso en el orden de la creación. Y ya vamos a pasar al segundo argumento, pero te pregunto, ¿eso es algo cultural o algo universal? ¿Eso es distinto hoy de lo que fue en el tiempo de Pablo, que Dios había establecido ese orden en la creación? Es universal. Número 2, y esto es un poco más complicado, así que prepárense un poquito, esto es complicado. Dice que, miren que la segunda, versículo 14 dice, Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión.
El segundo argumento de Pablo de por qué está establecido este orden es que la mujer fue engañada y Adán no. Ahora ya eso otra vez un poco por allí nos choca, no nos gusta la idea de que esto ocurrió porque la mujer fue engañada. Pero ¿cómo sabemos que la mujer fue engañada? Nos dice acá, pero también en Génesis 3:13, dice así: entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y yo comí. La misma mujer dijo, me engañó, yo fui engañado. Me dio todo un argumento, yo lo acepté y yo comí, pequé, fui engañado. Y dice nuestro texto que fue engañada completamente. Y dice acá que cuando ella fue engañado, en versículo 14, dice, cayó en transgresión, que es una construcción muy rara en griego, que significa que ella se hizo transgresor. Su esencia cambió y ya fue una pecadora. Ahora, mire la condición que tenemos en este momento. Ella es engañada, come, desobedece al Señor, es pecadora, su esencia ha cambiado y es pecador, y Adán no. Adán todavía está en inocencia. Y se complica aún más todavía porque ella no representaba la raza, sino Adán representaba la raza. La palabra de Dios dice en Romanos 5 que por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Por un hombre, eso fue Adán, no fue Eva. Entonces vemos que ella fue engañada, ella se hizo pecador y Adán no fue engañado y él está allí todavía no en pecado. ¿Y qué es lo que pasó? Hay algo en Génesis, capítulo 3, cuando habla de este tema, que realmente hasta hace poco, cuando vino el hermano Aleman a enseñarnos sobre Génesis 3, que nunca había observado en el Nuevo Testamento. Recuerden que la serpiente viene, habla con la mujer, le dice mentiras y ella va hablando, él le convence que sería bueno comer. Y dice en Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomar de su fruto y comió. Entonces ella estaba allí, comió y nosotros podemos preguntar, ¿dónde estaba Adán? Yo siempre pensaba hasta este año, nunca presté atención a verlo, que Adán estaba, ¿no?, cosechando las naranjas o algo así, ¿no? Estaba haciendo otra cosa en el huerto. Pero dice allí en Génesis 3:6, dice, ella tomó de su fruto y comió, también dio a su marido que estaba con ella. Y él comió. Entonces, ¿qué está pasando en este pasaje? Que Pablo dice, el hombre no fue engañado, sino la mujer fue engañada, y ahora ella comió, es pecador, él no es pecador, pero también representa la raza. ¿Qué tenía que haber hecho Adán ese día? Él sabía el mandamiento de Dios, él vio toda la conversación, él escuchó el engaño de la serpiente, él vio que su esposa estaba cambiando de idea, él vio que ella sacó el fruto, ella vio que ella lo comió. Adán era el líder del hogar, él fue el hombre que Dios había puesto, él tenía que intervenir, él tenía que liderar el lugar, él tenía que decir no comemos, pero no lo hizo. Ella come. Ahora, ella es pecadora, él no es pecador, ella comió en desobediencia, él sabe lo que la Biblia dice, él no es engañado, él no cree nada de lo que dice la serpiente, pero ¿qué hace él? Él lo tomó y también lo comió. Entonces, en el primer pecado, no solamente pecaron, pero invirtieron el plan de Dios para el orden en la familia. Adán tenía que liderar, ella tenía que seguir, pero Adán no lideró, ella lideró y él siguió. Y cuando terminaron, los dos habían pecado. Y Adán, siendo la representante de la raza, es por causa del pecado de Adán que vos y yo nacimos en pecado. Es por eso que nosotros somos pecadores. Es por eso que vos y yo morimos. Es por eso que vos y yo necesitamos de un Salvador. Entonces, cuando Pablo dice todo lo que está diciendo acá, está diciendo que en aquel entonces la mujer lideró y el hombre siguió, pero Dios se había establecido que el hombre tiene que liderar y la mujer tiene que seguir. Y viendo el caso de lo que pasó en el huerto, Pablo dice, en la iglesia el hombre tiene que liderar.
En la iglesia el hombre tiene que ser el maestro y no tiene que someterse a la lideranza de la mujer en la iglesia. Entonces, la tercera referencia es el argumento, y observen, el argumento no es cultural. El argumento tiene la misma validez hoy que tenía hace 2000 años. Son dos verdades eternas, y entonces el que dice, esto no se aplica hoy porque el argumento es cultural, está engañando a sí mismo. Son fundamentos eternos. Cuarta referencia, versículo 15. La cuarta referencia es la salvación para la mujer. ¿Cómo se salva la mujer? Ahora, antes de arrancar con este versículo, me es necesario decirle lo siguiente, porque siempre me gusta ser totalmente transparente. No hay nadie en el mundo que entiende con toda seguridad lo que significa el versículo 15. ¿Sí? Ya, no me gusta decir eso. Lo he estudiado por décadas. He leído docenas y docenas de comentarios, pero nadie está totalmente seguro. Ahora, cuando tenemos un pasaje que es complicado para nosotros entender por el vocabulario, por las palabras, etc., hay muchas cosas que podemos hacer para llegar a la interpretación correcta. Pero la primera cosa que normalmente hacemos cuando no entendemos bien un versículo es definir lo que no puede significar. Así evitamos error. Ahora, algunos dicen aquí, dice, versículo 15, pero la mujer se salvará engendrando hijos. Y ellos dicen, la mujer tiene hijos, va al cielo, se salvará. ¿No? ¿No es lo que dice a primera vista? Se salvará engendrando hijos. Qué interesante, ¿no? Significa que cada mamá de la historia va al cielo. Significa que tener un bebé borra nuestros pecados. Significa que para la mujer que engendra hijos no era necesario que Cristo viniera para salvarlo, porque teniendo hijos ya tiene vida eterna. ¿Puede significar eso? No, no puede significar eso, porque la paga del pecado es la muerte. Y Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que no es por nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Es imposible. En Tito 3, 5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración del Espíritu Santo. Así que no puede significar eso. Hay otros que dicen que significa que la mujer cristiana no va a morir engendrando hijos, que en el momento de engendrar un hijo no va a morir. El problema con ese argumento es que miles y miles de mujeres de Dios han muerto dando a luz a bebés. Entonces no significa eso. Ahora es fácil entender lo que no significa, es un poco más complicado saber lo que significa. Y le voy a dar, creo que hay dos elementos acá que podemos o que debemos entender, dos conceptos. Primero, tenemos que entender que la palabra se salvará. Nosotros usamos la palabra salvar en muchas maneras, ¿no? A veces cuando predicamos el Evangelio decimos, necesitas ser, el Señor te salva. Y la persona dice, ¿qué significa eso? ¿De qué? Nosotros si rescatamos un chico que está jugando en la calle, podemos decir que le salvamos la vida. Podemos salvar muchas cosas, podemos salvar, o sea, es mucho más amplio que la salvación de nuestra alma. Aquí no creo que está hablando de la salvación del alma de la mujer, está hablando de otra clase de salvación y la palabra le da esa posibilidad. Puede significar su satisfacción en su ministerio, puede significar su cumplimiento en su ministerio en la iglesia, puede significar lo que les prospera en su ministerio en la iglesia. Hay amplia posibilidad, pero lo que no significa es que se salvará su alma engendrando hijos. Ahora, uno de los conceptos que podemos contemplar es que recuerden en Génesis 3, otra vez, que ya es notable que Pablo está haciendo referencia a Génesis 3. Una vez que ellos pecaron, una vez que el Señor los enfrentó, Dios dijo esto a la mujer, Génesis 3:15. Pondré enemistad, dijo esto a la serpiente, pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La serpiente había engañado a la mujer. La serpiente era Satanás.
Entonces, él da esta conversación que llamamos el protoevangelio, que es una promesa que algún día la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de Satanás. Que la redención viene por medio de la simiente de la mujer. Si Pablo estaba hablando de eso acá, entonces está diciendo que la salvación de la mujer es que por medio de la mujer se engendró Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, que proveyó la salvación para todos nosotros. Realmente un privilegio que vino por medio de la mujer, por las mujeres, la salvación para todos nosotros. Y muchos creen que significa eso. Es posible que hay un elemento de eso en este pasaje. Yo personalmente creo que la idea es lo siguiente, y le voy a decir primero por qué y después como yo lo interpreto. Todo el pasaje está hablando de una cosa, ¿no? El ministerio de la mujer en la iglesia. Entonces creo que debemos entender versículo 15 también como hablando del ministerio de la mujer en la iglesia. Y si dice se salvará engendrando hijos, está hablando de cómo se salvará con respecto a su ministerio. Pablo está diciendo no puede ejercitar autoridad sobre el hombre, no puede enseñar al hombre. Entonces, ¿cómo va a ministrar? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es lo que le va a permitir tener satisfacción en su ministerio? Y dice acá que se salvará, tendrá esa satisfacción engendrando hijos. Ahora, déjame hablar de algo delicado por un momento. Hay mujeres que pueden estar resentidos porque no pueden enseñar a los hombres en la iglesia o ejercitar autoridad y dicen, ¿por qué Dios hace esa diferencia? Yo quiero hacer todo lo que puede ser un hombre. Bueno, aquí Pablo está diciendo que hay cosas que una mujer puede hacer que un hombre no puede hacer. Por ejemplo, ustedes las mujeres pueden engendrar hijos y nosotros los hombres no. Ahora, probablemente las mujeres dirían en chiste, bueno, si los hombres quieren engendrar hijos, los regalamos, ¿no? Ojalá que los hombres serían los que engendren hijos. Pero sería un chiste, porque aunque hay dolores de parto, ustedes, las mujeres, experimentan algo y viven algo que los hombres no conocemos. No lo podemos conocer. Es un privilegio especial que el Señor les ha dado a ustedes. Que ustedes lleven por 9 meses ese bebé en su vientre. Nosotros no sabemos lo que es eso. Tiene una intimidad con ese bebé que nosotros no podemos tener. Yo siempre cargo tenemos algunos maridos en este momento, a veces le digo, ¿estás acompañando a tu esposa? No, yo siempre decía cuando mi esposa aumentó de peso por el bebé, que yo aumentaba de peso también para acompañarla, ¿no? No era para eso, es porque me gusta comer, pero yo puedo aumentar de peso como hombre, pero nunca puedo experimentar lo que ustedes experimentan en llevar un bebé, en dar a luz a ese bebé, y después tienen una relación diferente con ese bebé por el resto de sus vidas. El amor de mamá, el amor que los llevó, el amor de la mamá que le dio luz. Entonces, los hombres sí podemos ser pastores y podemos enseñar en la iglesia. Y Dios dice que ustedes no. Pero ahora Dios dice, pero date cuenta que yo hice al hombre y la mujer como distintos, 2 personas diferentes. Y también hay privilegios que yo he dado a la mujer. Entonces creo que el contexto que está diciendo acá es que la mujer encuentra su cumplimiento en su ministerio engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. En el tiempo de Pablo, muy parecido al tiempo de hoy, habían muchos que no querían tener hijos. Va a decir en 1 Timoteo 4:3 cuando llegamos que algunos estaban prohibiendo casarse. Y vemos que cuando el Señor hablaba de las viudas jóvenes, Él dijo, quiero que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Dijo a las mujeres viudas que fueron clasificados en la Biblia como viudas de verdad, dijo que tenían que haber tenido testimonio de buenas obras si ha criado hijos. Entonces, hoy vivimos un tiempo donde la carrera es lo más importante. Entonces, algunos que no quieren casarse porque quieren su carrera, quieren su trabajo. Hay algunos que no quieren tener hijos porque quieren tener su carrera, su trabajo.
Y otra vez, Dios te permite tener una carrera, Dios te permite trabajar, Dios te permite hacer todas esas cosas, pero Dios te anima a disfrutar de esa gran bendición de tener hijos, de engendrarlos, de criarlos en la amonestación del Señor. Realmente la dedicación de bebé vino muy bien para el mensaje de hoy, justo en este momento. Entonces Pablo está diciendo que eso es el enfoque principal del ministerio de la mujer. Y mire lo que dice Dios sobre este tema. El ministerio en el hogar. Salmo 127, 3 y 4, lo mencioné en la dedicación. Dice, un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces, los hijos son una bendición, el fruto del vientre. Proverbios 6:20 dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre. El padre enseña, pero la madre también enseña. Y realmente enseñamos en distintas maneras. Cada uno, el hombre en su manera por ser un hombre, la mujer en otra manera por ser mujer, y los hijos necesitan de los dos. Proverbios 1, 8 y 9 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Efesios 6:4 dice, ustedes padres no provocan a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en Proverbios 31 hay algo que es para las mujeres, no es para los padres. Dice así sobre la mujer virtuosa, dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba, diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Pueden tener la expectativa de que algún día ese bebé que tuviste en tus manos, que cuidaste cuando no pudo cuidar a sí mismo, si lo criaste en las cosas del Señor, que algún día Él se va a levantar y Él va a llamar a ti, mamá, bienaventurada, por cómo invertiste en su vida. Entonces hay una gran bendición para las mamás que críen a sus hijos en la instrucción del Señor. Otra vez, no es pecado trabajar, no es pecado tener una carrera. Pero una cosa podemos observar en nuestra cultura, y eso es, hay toda una generación que ha sido criado mayormente en la calle, o siendo criados, chicos criados por otros chicos, chicos criados que vuelven de la escuela y encuentran una casa vacía. Y para la familia, para la cultura y para la iglesia ha sido un desastre. Mejor seguir el ejemplo que vimos ya cuando estamos dedicando a la familia antes, de Loida y Eunice, que su fe fue comunicado a Timoteo, que ellos enseñaron. Y él podía ser enseñado, que había sabido las Escrituras desde su niñez, porque le enseñaron la palabra de Dios desde su niñez. Quiero dar otra ilustración de esto. Hay una mujer famosa en la historia de la iglesia que se llama Susanna Wesley. Susanna Wesley fue la madre de John Wesley y Charles Wesley. John Wesley fue uno de los predicadores más importantes de la historia hace como 300 años atrás. Es el padre de la iglesia metodista, que en su tiempo fue una buena iglesia. Y Susana se llama la abuela de la iglesia metodista, porque ella se dedicó su vida entera a criar a sus hijos. Ella criaba también a Charles Wesley, que escribió más canciones cristianas que creo que cualquier hombre de la historia de la iglesia. Cantamos sus canciones todo el tiempo hasta el día de hoy. Y ella decidió dedicar su vida a criar a sus hijos. Y uno dice, bueno, ¿y cuántos hijos tenía? Bueno, según la historia que sabemos de ella, se casó a los 19 años con Samuel Wesley, que fue un pastor, y ella tuvo 19 hijos. Por eso la pongo como ejemplo para todos ustedes. Se casó a los 19, tuvo 19 hijos. Uno dice, bueno, voy a casarme a los 2 años entonces, si es el número tiene que andar en conjunto. Tuvo 19 hijos, de los cuales 10 lograron sobrevivir, así que 9 murieron en el momento de nacer. Esta mujer, Susanna Wesley, dedicó su vida a la crianza y cuidado de su familia.
Se dice que fue una mujer frágil de naturaleza, pero ella dedicaba su tiempo al Señor y a sus hijos. Y uno preguntaba, como una mujer frágil, ¿cómo encontraba las fuerzas para criar a 10 hijos y también administrar su hogar? Y se ve que ella dedicaba tiempo cada mañana y cada tarde para estar a solas con Dios, orando y meditando en las Escrituras. Antes de que se despertaron esos 10 hijos que sobrevivieron, ella estaba levantada a la mañana orando, meditando en la palabra de Dios, sacando fuerza de la misma palabra de Dios y su comunión con Dios para enseñar a sus hijos. Y ella los enseñó diariamente, los criaba. Y está marcado que ella siempre oraba esta oración: ayúdame, Señor, a recordar que la religión no es estar confinada en una iglesia, un cuarto, ni es ejercitarse solamente en oración y meditación, sino es estar siempre en tu presencia. Ella vivió en la presencia del Señor y enseñaba a sus hijos. Y John y Carlos Wesley fueron utilizados de una manera tremenda, tanto en Inglaterra como en Norteamérica, y con las consecuencias de su ministerio llegando hasta el día de hoy. Estaba leyendo eso y pensando en ese ejemplo y pensé lo siguiente: lo que el mundo necesita hoy es más Juan Wesley. Lo que el mundo necesita hoy es más Charles Wesley. Pero para que el mundo tenga más Juan Wesley y Carlos Wesley, el mundo necesitamos más Susana Wesley. Hoy en día en Londres está la capilla todavía donde predicó Wesley. Era su iglesia y su casa también donde vivía. Me he puesto en el púlpito de él, ¿no? No fue permitido, pero me dieron permiso. Lo hice, saqué una foto y después entró otra guía y dijo, nadie puede estar en ese púlpito. Ya tengo mi foto. Enfrente de la iglesia hay un cementerio que se llama el cementerio de los no conformistas, que significa los cristianos que murieron fuera de la iglesia del Estado de su tiempo. Allí está la tumba de John Bunyan, que escribió El Progreso del Peregrino. Está la tumba de Isaac Watts, que también escribió un montón de himnos increíbles. Y está allí con una lápida, así se dice, ¿no? Humilde, chiquito, después de 300 años, Susana Wesley. Está enterrado allí en ese lugar y honrado como una mamá que dedicó su vida a sus hijos, a criarlos en la administración del Señor. Fue esposa de pastor, fue madre de pastores y tuvo un impacto en el mundo por todas partes como una mamá. Entonces aquí el Señor está diciendo, ella encontrará su satisfacción en el ministerio engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia, si permanece en su fe, si permanece en el amor ágape, dando sin condiciones, si permanece en santidad, viviendo una vida pura, si sigue con modestia, que es buen juicio en cuanto a las cosas del Señor y en cuanto a las cosas de esta vida. Así que, mujeres, no creen que están dejados cortos en esto. No creen que el Señor les ha robado una gran bendición. El Señor ha dado ciertas responsabilidades a nosotros los hombres y ha dado ciertas responsabilidades y privilegios a ustedes las mujeres. Déjame decir una cosa más, y yo sé que es tarde y voy a terminar muy pronto. En la iglesia tienen amplia oportunidad de servir. Tito 2, 3 y 4, lo mencioné antes, dice asimismo las ancianas deben ser reverentes, etcétera, y que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Mujeres cuando ya son un poquito más grandes pueden enseñar a las mujeres jóvenes. Ustedes, señoras que ya criaron a sus hijos, saben cosas que las mujeres más jóvenes no saben. Y las mujeres jóvenes necesitan aprender de ustedes. Vivimos una cultura donde es como que todo está marcado por los teléfonos y las computadoras, y por primera vez en la historia humana los bebés, los chicos de 3 años saben cosas que nosotros los grandes no entendemos, ¿no? Entonces llevamos nuestro teléfono a un chiquito de 6 años y dicen, ¿me podés arreglar esto? Porque yo no lo entiendo. Ellos lo miran como, ¿qué te pasa? Y ya está.
Entonces, hay un concepto hoy en día que la gente grande no es muy rápido de cabeza y que los jóvenes y niños son muy rápidos. Y bueno, en esas cosas obviamente es así, pero ¿saben qué? No ha cambiado nada en el hecho de que la mujer grande que conoce al Señor y ha andado con el Señor y ha criado a sus hijos y ha formado su familia, tiene una sabiduría que la mujer joven necesita. Y aquí está el mandato de enseñarles la palabra de Dios. En 2 Timoteo ya lo mencionamos, enseñamos a los niños. En nuestra iglesia hoy en día siempre necesitamos maestras para trabajar enseñando a los chicos de arca, de los chicos de construir, de los chicos que están en la clase cuna. Siempre hay oportunidad de enseñar a la próxima generación la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Susana Wesley enseñó a John Wesley cuando era un chiquito. Después él predicaba a todo el mundo. Y arriba en este momento, quizás en esa clase de arca, en esa clase de construir, hay un gran predicador. Hay un gran hombre de Dios que va a cambiar el mundo. Espero que sea así. Es siempre nuestra oración. Mujeres, es tu oportunidad. Pueden enseñar a un niño que algún día Dios va a utilizar para cambiar el mundo y ahora es el momento de enseñarle la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3 que vamos a comenzar la semana que viene, donde hay requisitos para pastores y requisitos para diáconos. Y también un versículo que dice así: de igual manera las mujeres, sus esposas, deben ser dignas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Cada buen pastor necesita una buena esposa de pastor. Ella no es pastora, es la esposa del pastor. A veces hay controversia. ¿Qué debe hacer la esposa del pastor? ¿Tiene que liderar la reunión femenina? ¿Tiene que tocar el órgano? ¿Tiene que hacer...? No, la Biblia no define ninguna de esas cosas que tiene que hacer. Su papel es ser la esposa del pastor. Yo te aseguro en nuestro caso que eso es un trabajo demasiado grande para cualquier persona, ser mi esposa. Ustedes no se imaginen lo que es aguantar ser mi esposa. Pero gracias a Dios hay una mujer que hace eso. Y el requisito no es lo que hace, sino dice que sea digna, no calumniadora, sino sobria, fiel en todo. Entonces hay ministerio de esposa de pastor, no pastora, de esposa de pastor. Y es verdad lo que es el dicho, que atrás de cada buen hombre hay una gran mujer. Y es así. Muchos pastoreados se pierden por no tener una mujer fiel. Ya hemos mencionado que la mujer puede enseñar a los hombres en privado. Y eso es permitido en la palabra de Dios. Es una bendición. Una mujer que conoce bien las Escrituras puede ser de bendición a un hombre enseñándole en privado algo que ha aprendido de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por esas oportunidades. La palabra de Dios dice que la mujer puede ser una sierva. En Romanos 16, 1 y 2 habla de Febe, una sierva en la iglesia de Cencrea. Y dice, ayúdenle porque ella también ha ayudado a muchos, dice Pablo, y aún a mí mismo. La mujer puede tener en la iglesia el ministerio de servir, de ayudar, de ministrar a otros. En Hechos 16, 15, ya mencionamos que el primer salvo en Europa fue Lidia. Y dice en Hechos 16, cuando ella y su familia se bautizaron, Lidia rogó a Pablo y su equipo, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Entonces ellos fueron y el centro de operaciones en Filipos fue la casa de Lidia. Ella abrió su casa para los siervos del Señor, abrió sus casas para el avance del Evangelio en ese lugar. Mujeres, su casa es un lugar donde pueden ministrar. Déjame dar otra ilustración de eso. Recuerden cuando Herodes mató a Jacobo y después puso en la cárcel a Pedro. Y toda la iglesia fue a orar en un lugar. ¿Dónde fueron a orar? En la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y dice Hechos 12:12, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando el ángel sacó a Pedro de la cárcel, él fue a la casa de María y llamaba en la puerta. Estoy acá, soy Pedro, estoy fuera de la cárcel. Y dijeron, váyanse, estamos orando por Pedro, ¿no? Para que salga de la cárcel. Pero ¿dónde estaban? En la casa de María. Un ministerio muy importante, mujeres, es usar su casa para la gloria de Dios. Si es para hospedar a siervos del Señor, si es para orar con otras mujeres, si es para abrirlo para hacer un discipulado personal.
No sabemos el tamaño de esta casa, no sabemos el tamaño de la casa de Lidia, no nos dice nada de eso, no importa eso. Si tenés una casa inmensa, podés usarlo para el Señor. Si tenés una casa chiquita, podés usarlo para el Señor. Depende si querés usar tu casa para la gloria del Señor. Hay muchos ministerios, hay muchas oportunidades para servir al Señor, hay tanto para hacer. Pero hoy el Señor quiere que apreciamos que Dios hizo el hombre en una manera y hizo la mujer en otra manera, aunque el mundo hoy quiere decir que no es así. Obviamente es así. Nos está diciendo que Dios tiene ciertos roles para hombres y ciertos roles para mujeres. No hay diferencia de valor, simplemente son dos roles distintos en el plan de Dios. Entonces Él quiere que la mujer tenga un ministerio amplio, sometiéndose al orden de Dios, sin meter la cultura de afuera en la iglesia de Dios, y la mujer dándose cuenta que Dios le ha dado muchos privilegios y muchos ministerios, y trabajando en esos ministerios para la gloria de Dios. Entonces la cuestión para vos y para mí hoy, ¿y si vamos a seguir la cultura o si vamos a seguir el orden de Dios en la iglesia? Y es importante que ninguno de nosotros nos enojamos por lo que Dios me dio o que no me dio, ¿no? Hombres no se enojan que no pueden dar a luz. Los hombres no nos enojamos por eso, porque obviamente es muy doloroso. Pero sabemos que es algo especial que ustedes tienen. Y mujer, no te enojes con Dios que no te deja ser una pastora. Es simplemente el orden y el plan de Dios. Pero Él te ama igual que ama a nosotros los hombres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrazar el ministerio que el Señor te ha dado. Dedícate a ministrar a tu familia. Dedícate en la iglesia a un ministerio con niños, con mujeres jóvenes, con hospitalidad, con servicio, aún enseñando a un hombre de vez en cuando en privado cuando te das cuenta que hace falta. Entonces, abracen las oportunidades que el Señor les ha dado. La semana pasada, cuando estaba terminando el mensaje, terminé con una palabra para los hombres, porque tanto la semana pasada como hoy todo el mensaje para las mujeres. La semana que viene ya hablamos de pastores, voy a tener que poner un espejo, ¿no? Pero déjame también terminar hoy con una palabra muy breve para los hombres. Hombres, recuerden que dije al principio que la justificación que más he escuchado en mi vida de por qué hay pastoras es porque dicen, no hay hombres. Ponemos pastores porque no hay hombres. Es un muy mal argumento. No es bíblico ese argumento. Pero hombres, que seamos los líderes, que lideramos en nuestro hogar como el Señor nos mandó a hacer. Él nos mandó a ser líderes que tenemos a Cristo como nuestra cabeza, que estamos sometidos a Cristo. Y la Biblia no dice, estamos sometidos a Cristo y ahora tenemos que someter a nuestra mujer. No, dice, estamos sometidos a Cristo y ahora tenemos que amar a nuestra mujer y tenemos que liderarla. En la iglesia, el Señor ha dicho que hay ciertas cosas que la mujer no puede hacer. Entonces, si no hay hombres para hacerlo, todo el ministerio de la iglesia llega a estar embotellado, ¿no? Se frena porque hay muchas mujeres que quieren trabajar. ¿Y dónde están los hombres para poner la lideranza? Hombres, necesitamos hombres líderes, hombres que acepten la responsabilidad de liderar arca, de liderar construir, de liderar aún la clase cuna, de liderar, no de hacer todo el trabajo. Las mujeres hacen casi todo allí arriba con los niños. Necesitamos hombres para liderar. Necesitamos más pastores, necesitamos siempre personas calificadas para ser diáconos, listos para servir al Señor en todos esos ministerios. Así que hombres, todo el mensaje fue para mujeres, pero hombres, que no sea verdad en tu hogar y que no sea verdad en nuestra iglesia, que alguien está tentado a poner como líder la mujer porque no hay un hombre que está liderando. Amén, hombres, eso es nuestra responsabilidad. Quiero terminar con esta palabra. Quizás todo esto ha sido para creyentes, quizás hay alguien que no conoce a Cristo como Salvador. Quiero que sepan, como Adán pecó, la Biblia dice que el pecado pasó a todos nosotros. Nacimos en pecado y pecamos. Por eso cuando miras alrededor y preguntas por qué somos todos pecadores, es porque somos todos descendientes de Adán.
Y la paga del pecado es la muerte. Morís eternamente por tus pecados. Pero quiero decirte que la Biblia dice que como el pecado y la muerte entró por un hombre, también la vida entra por un hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él vino siendo Dios, tomó carne, vivió siendo Dios hombre, fue a la cruz y murió por tus pecados y por mis pecados. Él pagó la cuenta por todos tus pecados, no una parte, todos. Y después Él resucitó en victoria sobre la muerte. Si estás aquí hoy y nunca confiaste en Cristo como tu Salvador, si no estás seguro que vas al cielo después de esta vida, allí donde estás sentado, Dios está presente, Él puede ver tu corazón. Dígale en tu corazón, reconozca que eres pecador, reconozca que necesitas de un Salvador, ponga tu fe en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Él murió por tus pecados, en tu lugar, Él resucitó. Y vos podés elegir morir vos eternamente por tus pecados o confiar en Cristo y dejar que su muerte en la cruz cubre tu deuda de pecado delante de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que aunque la cultura cambia diariamente, tu palabra nunca cambia. Y nosotros podemos ir a tu palabra y entender ciertos conceptos que tú nos has enseñado y que tú quieres que obedezcamos y que tú sabes en tu sabiduría que es lo mejor. Ayúdanos, Señor, con lo que hemos visto hoy, a someternos a tu palabra. Con tranquilidad, con serenidad, abrazándolo, sin resentimiento, sin rebeldía, sabiendo que es el orden que tú, el Dios del universo, nuestro Creador, el omnisciente, ha ordenado. Así que pido que ayudes a todas las mujeres hoy a someterse a tu palabra, pero también ayúdeles a ver qué oportunidades amplias tienen para servirte y que acepten el rol de mamá, que han engendrado hijos, tienen una relación especial con sus hijos. Ayúdeles, Señor, a seguir el ejemplo de Loida, de Eunice y aún de Susana Wesley y de otras mujeres que pueden ver alrededor, aún en nuestra iglesia, de dedicar sus vidas a criar a sus hijos en la amonestación del Señor. Ayúdeles, Señor, a mirar alrededor en las grandes oportunidades de ministrar aquí en la iglesia y de servirte en la manera que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a nosotros los hombres a darnos cuenta que muchas de estas contradicciones que encontramos alrededor nuestro es porque los hombres no hemos liderado. Y a veces cuando hemos liderado, hemos intentado dominar, en vez de someternos a Cristo, hemos tratado simplemente de establecer nuestro propio lugar. Ayúdanos, Señor, a ser líderes espirituales bajo la lideranza de Cristo y amar a nuestras esposas y liderar en la iglesia para la gloria de tu nombre, para que la iglesia pueda cumplir con la gran comisión, que tu nombre sea glorificado. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.